Las señales muestran que muy cerca está. Odio y llanto puedes ver, obra del engañador. Se oye un gran clamor, ¿quién podrá estar firme? Ya no habrá dolor ni muerte nunca más. Y aunque muera en la batalla, sé que vive. Pues su gloria yo veré, la trompeta escucharé. En el fuego no mi lucha toque su final. Viene ya, Cristo viene ya, el gran Rey. Perros de fuego acompañan al gran Rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. Coronado de gloria no despida. Aleluya, digno el Cordero No despierta, iglesia, debes proclamar la verdad para el mundo en desesperación. El mensaje angelical toda la tierra alumbrará. Venceremos la batalla junto al capitán. Viene ya, Él viene ya, Cristo viene ya, el gran Rey. Carros de fuego acompañan al gran Rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. Digno es, coronado de gloria no despida. Aleluya, digno el Cordero Ese es nuestro Dios y Él nos salvará. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Feliz entrada del Santo Sábado del Señor. Vamos a hacer una oración para que la presencia de nuestro Dios esté con nosotros. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado, por guiarnos, protegernos. No se olvide, Señor, que somos seres humanos con debilidades, Señor. Perdonen nuestras ofensas, Señor. Utilice a este pedazo de barro, Señor, como instrumento suyo en esta tarde. No para honra y gloria mía, sino para honra y gloria suya, Señor. Para que la iglesia pueda entender y pueda comprender que usted está hablando en este día. Santo eres, Señor, y bendito eres
En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Mateo, en el último capítulo, dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo, vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18, 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, vemos claramente que nuestro amado Señor Cristo Jesús da una orden: y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Él, no digo yo, dice Él por medio de su palabra. Por tanto, id, da la orden, ir a todas las naciones, tribus, lenguas, razas, etnias, culturas, y predicar el evangelio, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial tenía una forma de enseñar al mundo o a su pueblo que hasta el día de hoy nos sigue enseñando por medio de figuras, por medio de ilustraciones, lo que era el plan de salvación. Todas las naciones que vivían alrededor del desierto donde se encontraba el templo de Dios, que iba caminando por el desierto, el pueblo de Dios con el templo, ellos se aterrorizaban del testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio es terror. El testimonio no es algo dulce. El testimonio incomoda. El testimonio golpea. Pero siempre, cada golpe que deja una cicatriz o deja una herida que muy pronto va a cicatrizar, y eso se hará más fuerte. Por eso muchas de las naciones querían destruir al pueblo de Dios, querían destruir el tabernáculo, porque por medio de ahí todas las naciones eran iluminadas de que había un Dios todopoderoso que meneaba el cielo, la tierra, las fuentes de las aguas, a su forma de ser, a su divina voluntad, a su divina inteligencia. Y hoy Dios nos está mostrando a nosotros que como Dios por medio de las ilustraciones predicaba, enseñaba e ilustraba y reprendía, a nosotros nos ha dado el mandato de hacer lo mismo, de ir a llevar el evangelio. El evangelio educa, el evangelio reprende, el evangelio consuela, el evangelio te dirige, el evangelio te guía, el evangelio todo. Te purifica, te limpia, te sana. Mas sin embargo, Cristo Jesús vino a predicar el evangelio al pueblo de Dios. Dice en el libro de San Juan, en el evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo que era Jesucristo fue hecho carne, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Dios encarnado,
y habitó dentro de nosotros como seres humanos, o sea, con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Juan predicó de él. Juan enseñó de él. Juan lo señaló a él como el Cordero de Dios, diciendo, este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás y nadie lo ha visto. El primogénito o el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él los ha dado a conocer. ¿Pero qué creen? Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién se está refiriendo? De Jesucristo. A enseñar, a dar a conocer cómo era el Padre cómo nos mostró el plan de salvación, todo con detalle. Y dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino a predicarles, a los suyos vino a consolarlos, a los suyos vino a sanarlos, a los suyos vino a reprenderlos, a los suyos vino a guiarlos, ilustrarlos, como ustedes lo quieran poner. Mas no le recibieron, lo rechazaron. Mas todos aquellos que lo hemos recibido, a los que creemos en el nombre de Jesucristo, nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Hay un tiempo, mis amados hermanos, en que Dios llama a cada individuo. Uno no entiende a veces cuál o cuándo es el tiempo de cada persona. El único que sabe es Jesucristo cuando te toca el tiempo de conocer a Dios. Una de las grandes enseñanzas que nos enseña las Escrituras, que había un hombre que era joven y rico, y Jesús vino a él a predicarle, a enseñarle, a mostrarse, pero él lo rechazó porque era más el amor a la riqueza que el amor a Dios. Y muchas personas que nosotros podemos ver en las Escrituras tienen el mismo concepto. Muchos lo rechazaron y otros lo aceptaron. Pero en esta tarde vamos a hablar de la mujer de Samaria. Y dice la Escritura en Juan capítulo 4. Vamos a ir leyendo para no adelantarme a la historia. Salió de Judea Jesús, se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Escuchen, le era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús sabía claramente que algo tenía que hacer en Samaria. A fuerzas, él dijo, antes cuando cruzaban ese pueblo de Samaria, no lo cruzaban, sino lo rodeaban. Pero Cristo Jesús dijo, me es necesario pasar por aquí. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como las 12 del día, cuando el sol pegaba con todo, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Jesús le dice a la mujer, dame de beber.
En el versículo 9 nos vamos, si ustedes me van siguiendo con la Biblia, nos vamos a ir saltando versículos porque nosotros necesitamos únicamente saber la historia de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a saltar varios versículos porque en varios versículos lo único que nos muestra son las enseñanzas, que son hermosas para nuestra ilustración, pero esas enseñanzas pueden ser tomadas para hablar de otro tipo de temas. Mas sin embargo, la mujer, estamos hablando de Jesucristo entrando a una ciudad donde no era aceptado, ni él, ni los discípulos, ni ninguno que se llamase judío. Ninguno que llevaba este tipo de adoración, de rituales o de ley. Ninguno. Cualquier persona que viniera a adorar a Dios aquí no era bien recibido en Samaria, porque Samaria tenía sus dioses, tenía sus lugares de adoración. Pero la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua. Nos vamos a saltando versículos. Aquí del versículo 10 que termina, saltamos 11 y 12 y nos vamos hasta el versículo 13, donde dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar más agua. La mujer samaritana tenía un problema. Y el problema de la mujer samaritana venía siendo a ir a sacar el agua en la hora donde nadie iba a sacar el agua. La mujer samaritana tenía un problema. Y el problema de la mujer samaritana venía siendo el chisme. No es de que ella hiciera chisme, no, sino que la gente la traía en chisme. La gente la traía criticando. El único que no la juzgó de esa manera es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que no te juzga como eres. Uno de los grandes principios de Cristo Jesús es que antes de juzgarte, Él te ama. Antes de Él tirar la primera piedra, Él te enseña. Él te da la mano. Él te tiene paciencia. Él es misericordioso. Él es amoroso. Padre eterno. Príncipe del bien. Cristo Jesús, en vez de juzgar a la mujer samaritana, le está dando una enseñanza. Y la enseñanza es que cualquiera que se aferre a este mundo volverá a tener sed. Mucha gente trabaja de más por querer tener dinero. El dinero se le va a acabar, pero va a tener más sed de tener más dinero. Todo el que se aferre a esta agua física volverá a tener sed. Mas el que dice: el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hay promesas que Cristo Jesús nos da a nosotros, igualmente como se las ofreció a la mujer samaritana, que es la vida eterna.
sino que el agua que yo le daré saltará o será en la persona una fuente que no se va a secar, una fuente que va a estar brotando agua, pero esa agua nos ayudará para nosotros a poder alcanzar la vida eterna. La mujer samaritana, cansada de las críticas, de la burla, de los chismes, ella le dice: Señor, ya estoy cansada, dame de esa agua para evitar el chisme, la crítica, las burlas. Jesús le dijo, del versículo 16, está bien, pero corre, ve y llama a tu marido y vienes. Jesús le dice el problema que tiene la mujer samaritana. ¿Y cuál es el problema de la mujer samaritana? Que ella no podía vivir feliz porque siempre tenía en su pensamiento que toda la gente la criticaba, que toda la gente chismeaba de ella. El problema no tanto era la gente que la criticaba o que la chismeaba, o que le dijeran que era la prostituta del barrio, del pueblo, sino el problema de la mujer samaritana es que ella, en su pensamiento, se había inyectado esa negatividad con la cual comía, se levantaba, andaba por toda su vida y pensando: chismean, me critican. Únicamente salía por el agua. ¿Por qué? Porque era su necesidad ir por el agua. Si no, se iba a morir de sed. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma necesidad? La necesidad de ir por el pan de cada día. La necesidad de hacer cosas para ir sobreviviendo. Pero aún con tu necesidad, lo que está en tu pensamiento es lo que te atormenta mucho más que lo que la gente te diga. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Y le dice ella: no tengo marido. Jesús le dijo: bien lo has dicho. Lo bueno que lo reconoces, que no tienes marido. Pero mira, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer samaritana se da cuenta de una cosa. Se da cuenta que a la persona con la que ella está hablando es una persona que no nomás te leía tu vida, sino podía leer tu pensamiento y podía leer tu corazón. Jesús le dijo: tú no debes de preocuparte por lo que te van a decir, por lo que te van a criticar. Tú ya reconociste claramente tu pecado. ¿Y cuál era el pecado de la mujer samaritana? Estar en fornicación. Ni siquiera se llamaba adulterio, era fornicación. ¿Por qué? Porque con el marido con el que ella vivía no era su marido. ¿Y qué pasaría con los otros maridos? Mis amados hermanos, cuando Satanás te trae de encargo, no te suelta. No te suelta. Al menos que vengas a Cristo Jesús, te va a soltar. Pero no te suelta. Ahí te lleva, ahí te lleva. Y Satanás siempre tiene unas cadenas invisibles para poder atarte. ¿Qué es lo que la ataba a esta mujer? 5 maridos la ataban. Cada marido tiene ¿qué? Familias. Y con el que vive no es su marido, así es que ya eran 6. Y esos maridos tienen ¿qué? Familias, tienen padres, tienen hermanos, tienen tíos.
Así es que la principal problema de la mujer samaritana no era tanto nada más con el pueblo, sino con las mismas familias de esas personas que murieron. Ya nomás esperó que muriera, ya se consiguió otro. Ya se le murió uno, ya viene con otro. El otro se le murió en un accidente y a los 3 días ya anda con otro. Mis amados hermanos, nosotros estamos mucho más ocupados en la vida ajena de las demás personas que en nuestra propia condición espiritual. La gente no quiere saber nada de lo espiritual, pero déjenme les digo una cosa, que si tú no empiezas a aprender las cosas espirituales que Dios quiere enseñarnos, vas a sufrir muchos errores y vas a tener muchas consecuencias en el futuro. Jesucristo le dijo, bien lo has dicho, ya encontramos el problema. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando tú llevas a un carro al mecánico, tú no sabes lo que tiene el carro. Ahora cuando el mecánico lo mira y te dice cuál es el problema, le dices, ok, tú tienes 2 opciones. Decirle al mecánico, arréglamelo, o decirle al mecánico, muchas gracias, no lo quiero arreglar. Tú regresas a tu casa, vas a la autopartes, consigues la parte y tú vienes y se los pones tú solo. Por eso los mecánicos te dicen, por revisártelo y decirte qué tiene, te voy a cobrar tanto. Por arreglártelo te cobro otro tanto. Porque ellos ya saben que si te dicen cuál es el problema, tú vas y le vas a arreglar la pieza, vas a hacer el cambio de la pieza y te vas a ahorrar ese dinero. Mas los mecánicos dicen, por mi pérdida de tiempo te voy a cobrar tanto. De esta manera, cuando Cristo Jesús sabía cuál era el problema, sí. Desde antes de que la mujer samaritana llegase al pozo, sí. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la mujer samaritana no reconocía cuál era el problema de ella. Y cuando la mujer samaritana reconoce cuál es su problema, cuál es su condición, es que existe un cambio. Cuando uno va a Alcohólicos Anónimos, lo primero que te enseñan es reconocer que tú necesitas ayuda. Y reconocer que estás propenso a volver a caer a la adicción o que estás enfermo de la adicción. Cuando tú reconoces esos 3 puntos principales, ya sea en Alcohólicos Anónimos, ya sea en la rehabilitación de drogadicciones, ellos dicen ya llevamos ventaja, ya reconoció. Y es cuando la ayuda empieza a trabajar. Cuando tú no reconoces, así te pongan a los mejores psicólogos, a las mejores personas que te puedan ilustrar, te puedan ayudar. Si tú no quieres ayudarte, nadie puede ayudarte. Ahora el problema de la mujer samaritana va a empezar a ser resuelto. Ella reconoce cuál es el problema. Le dijo la mujer samaritana, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué cosas? Tanto las cosas que van a suceder en el mundo como las cosas personales. Él me va a declarar todo lo que realmente hay. O cuál es el problema que hay en mí. Jesús le dijo, ustedes están esperando al Mesías. Mira, no esperes, no lo esperes. Yo soy el que está hablando contigo. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Tiró el cántaro de agua. ¿Por qué no se llevó el agua? Porque el agua que le dio Cristo Jesús era más satisfactorio que el agua física que ella tiró. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes liberado de una carga que has traído cargando por mucho tiempo, no se lo quiero decir porque me van a regañar. Cuando tú estás ocultando que vas mal en la escuela,
Y no se lo quiero decir a mis padres porque me van a regañar, me van a pegar, me van a castigar. Cuando tú sabes claramente que en la escuela llevas puros 5, 5, 5, 5. Y tú le estás diciendo a tu padre que llevas puro 8, 9, 7. Y a veces un 10, rara la vez. El padre se siente conforme de decir mi hijo va más o menos en la escuela. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es lo que yo pasé. Cuando se hablaba de escuela, cuando se hablaba de calificaciones, cuando se hablaba de entrega de boletas, cuando se hablaba de ir a firmar la boleta, cuando se trataba de junta, mis manos me temblaban. ¿Cuándo se va a descubrir la mentira que yo he estado cubriendo por mucho tiempo? La mujer samaritana, cuando es descubierta por medio de un desconocido que era Cristo Jesús, ella le dijo, sé que va a venir el Mesías que nos va a declarar todas las cosas. Cuando Cristo Jesús le dice, yo soy, la mujer samaritana tira el cántaro porque dice, ¿por qué le voy a estar mintiendo a una persona que sabe todo de mi vida? Que sabe lo que yo pienso, que sabe lo que hay en mi corazón, que sabe lo que yo he hecho. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, venir y vean a un hombre que me ha dicho, escuchen, todas las cosas que yo he hecho, todos los errores. La mujer samaritana dijo, yo fui liberada. Ahora vengan para que ustedes sean liberados. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mis amados hermanos, escuchen una cosa. Hay muchos de nosotros que traemos un demonio. Y un demonio que nos está hostigando. Hay muchos psicólogos que no saben cómo lidiar con ese tipo de problemas. Y el problema tiene nombre, se llama psicotismo. Una persona psicótica es una persona que está pensando que alguien está hablando mal de él. Empiezan, me están observando, están hablando mal de mí. Me están criticando, me están chismeando y mira que se están poniendo de acuerdo en contra de mí. Déjenme les digo una cosa. Esas personas no pueden salir ni siquiera a la calle, ¿no? Ni siquiera pueden ir a un lugar. Porque andan así, volteando a todos lados, como que si anduvieran espantados. Ese es un demonio. Y déjenme les hablo de eso. Cuando ustedes van a una casa, encuentran personas ya adultas, mayores, pasando los 60 años, 70 años, esas personas desconfiadas, que ni siquiera te dejan entrar a su casa, te dicen quédate allá afuera. Es porque ellos tienen ese problema. Tienen ese problema, por eso no salen. Se mantienen siempre en el anonimato. La mujer samaritana tenía ese problema. Salía cuando no había nadie. Confiaba en nadie. Pero viene Cristo Jesús y confía en Él. Y le dice, yo sé que tú tienes la solución a mi problema. Cuando la mujer samaritana les sacado ese demonio, no le importó que dijeran un gran testimonio, no le importó que dijeran que era la mujer adúltera, la mujer prostituta, la mujer que se le morían los maridos, la viuda negra, no le importó. Ella corrió a decir quién era Jesucristo. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo Jesús
por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, no le puedo mentir a él. Entonces vinieron los samaritanos a Cristo Jesús y después le rogaron a Cristo Jesús que se quedase con ellos. Y se quedó Cristo Jesús ahí 2 días. Y creyeron en él. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿qué es lo que hacía en cada lugar que él iba? Sanaba, predicaba, evangelizaba, guiaba, consolaba, daba esperanzas. Y decía, no se preocupen, lo tengo todo bajo control. Fulanito de tal, lo que a ti te está pasando, no te preocupes. Más adelantito va a suceder eso. Tú que tienes problemas o ese problema, no te preocupes. Tu mamá, tu papá están bien. No los ves porque están en otro país, están en otro lugar, no te preocupes, están bien. Supieron que era el Mesías. Entonces creyeron en él mucho más por las palabras de la mujer. Creyeron más por la palabra de Cristo Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus palabras o por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído, hemos comprobado y sabemos que verdaderamente este judío, que no lo podemos ver, que no nos llevamos con él, es el Salvador del mundo. Es el ungido de Dios. La palabra Cristo significa el ungido o el elegido de Dios. Mis amados hermanos, Cristo Jesús sanó, predicó, enseñó. Cristo Jesús impartía el espíritu que él tenía en él. Dice la hermana Elena de White, los samaritanos creían, escuchen lo que creían los samaritanos, porque los samaritanos también leían la Biblia. A pesar de que ellos adoraban otros dioses, ellos creían en los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomios. Ellos creían a lo que los judíos le llaman la Torá. Los samaritanos también creían en eso. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como redentor, porque lo habían leído. No solo de los judíos, sino del mundo. Ese es algo interesante. Que Jesús no viene únicamente por ciertas iglesias, por ciertas personas. Jesús viene por el mundo. Jesucristo viene por su pueblo que está ¿dónde? En el mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob, se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor del Salvador. Por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en el Salvador o en el Mesías. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías la gente de Samaria. Va a venir el Mesías. ¿Qué más dice la hermana White? Jesús había empezado a derribar. ¿Qué es lo que derribaba Cristo Jesús? Derribaba las falsas creencias. Derribaba las falsas enemistades. Derribaba los muros de guerra, los muros de pleito. Él dijo, yo he venido a traer paz, y no como la paz del mundo. Yo he venido a traerles una paz, una tranquilidad a todo y cada uno de sus problemas. Estaba Cristo Jesús predicando automáticamente los muros de la separación. Los demonios, ya me imagino los demonios haciendo un muro de demonios.
Allá están los samaritanos y acá atrás están los judíos. Que no entre ningún judío. Y los samaritanos no aceptaban a los de atrás. Los judíos que están atrás no aceptaban a los de enfrente. Estaban así, un muro satánico. Cristo Jesús viene y los demonios no pueden con ese muro. Los demonios lo que hacen es quitarse. Conocían quién era el que pasaba por ahí. Los demonios huían al escuchar las predicaciones de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús era el Dios encarnado. Dice, Jesús empezó a derribar el muro de separación existente entre los judíos y los gentiles y a predicar el evangelio de salvación al mundo. Aunque Cristo Jesús era judío, trataba libremente con los samaritanos, anulaba así las costumbres de los fariseos de su nación. Frente a su prejuicio, aceptaba la hospitalidad de ese pueblo despreciado. Dormía bajo su techo, comía en sus mesas, participando de los alimentos preparados y servidos por sus manos. Enseñaba en sus calles, lo trataban con la mayor bondad y cortesía. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto. Los que sabían acerca de esto no lo aceptaron, poco fruto. De un pueblo que llevaba y que se llamaba el pueblo de Dios, de ahí únicamente sacó 12 para empezar la evangelización. Después de esos 12, dice el libro de Hechos que eran como 200 que se le llaman discípulos de Cristo Jesús. De los 12 apóstoles había como 200 discípulos de Cristo Jesús para llevar el evangelio al mundo. Y gracias a eso el Espíritu Santo empezó a trabajar, que el evangelio nos ha llegado hasta el día de hoy en nuestras vidas. Había sido rechazado el evangelio por los sacerdotes y rabinos. Aún los que profesaban ser discípulos de Cristo Jesús no habían percibido su carácter divino. Se sentían débiles y cansados. Pero no descuidó la oportunidad Cristo Jesús de hablar con una mujer pecadora, una mujer sola, aunque era una extraña y enemiga de Israel y que aún vivía en pecado. El Salvador no guardaba a que se rindiese. El Salvador no guardaba o no buscaba a que se reuniesen grandes congregaciones a él para escucharlo. Muchas veces empezaba sus lecciones con poquita gente, reunidos alrededor de él. Pero después, uno a uno, las personas que pasaban por ahí se detenían para escuchar, hasta que de repente se le juntaba una multitud a oír con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes o a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuánto va a abarcar? ¿Cuánto abarcará la influencia de esa persona? Parecía asunto sin importancia, aún para los discípulos.
el Salvador dedicase tiempo para predicar a una sola mujer de Samaria, pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que el razonar o hablar con reyes o consejeros o ilustres o sabios. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines y más remotos de la tierra. Tan pronto cuando la mujer miró que el que tenía enfrente era el Mesías y que era el Mesías, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos de Cristo Jesús. Pero no por eso Dios a las mujeres le ha dicho: tú eres mucho mejor para predicar que los hombres, tú vas a llevar el ministerio pastoral. No. Dios utiliza a las mujeres para el evangelio camine, el evangelio abarque, pero no para un se me fue la mente, ahorita les voy a decir. Demostró ser una mujer misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no volvieron a Samaria, indicio de que era un campo alentador. Tenía sus pensamientos fijos en una gran obra futura. No vieron que alrededor se había una mies que cegar. Escuchen, ¿quién es el que ciega? Los discípulos. ¿Quién es el que siembra? A veces van a ser muchas mujeres que van a sembrar el evangelio. Cristo Jesús dice una palabra, y la palabra que dice Cristo Jesús es esta: uno es el que siembra y otros son los que cosechan. Dios nunca ha sacado de la misión a las mujeres. Al contrario, las llama para que sean misioneras y que lleven el evangelio a todo nación, pueblo, tribu y lengua. Los segadores, ¿quiénes son? Los segadores vienen siendo los representantes de la iglesia, los pastores. A ellos van y ellos dice ir y predicar el evangelio y bautícelos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía en sus pensamientos fijos en una gran obra futura. No vieron que alrededor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Mis amados hermanos, vemos claramente que el Espíritu Santo trabaja de una manera tan maravillosa. El evangelio va a ser caminado por hombres y mujeres que están al servicio de Dios. Dios nunca ha sacado a las mujeres para la evangelización de pueblos, naciones y reyes, porque son parte del mensaje del tercer ángel. Aquí la palabra que se me estaba escapando era la palabra: Dios le ha dado una responsabilidad al varón, mas la mujer no debe de ocupar el lugar que le ha correspondido o que no le ha correspondido. La mujer tiene un lugar especial en la iglesia. La mujer tiene un lugar especial en el evangelio de Dios. Pero hay una responsabilidad que conlleva al hombre, que tiene que ejecutar.
Dios los bendiga, mis amados hermanos, en este viernes, bueno, ya es sábado santo, día de nuestro Dios. Vamos a poner un cántico y Dios los bendiga y que este inicio de Santo Sábado sea bendecido o sea agradable a nuestra vida. Gracias, hermanos, por esta tarde. El Señor mencionó que era distinto a los demás cuando hubo acabado la creación. El sábado lo apartó con bendición. No puedo como humano yo cambiar leyes y decisiones del Señor. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. No puedo en ningún púlpito decir mentiras de mi propia conclusión. Pero si una verdad puedo decir, que el sábado es el día del Señor. Verso 5:16, él afirma que no vino a cambiar. Cuando se lo preguntaron frente a él, respondió que él no vino a abrogar lo que fue